Cristo. La época de la unificación del reino, la época de gloria, había sido transformada a una época de vergüenza, inmoralidad, corrupción, división. Uno tras otro, los aspirantes al trono hacían gala de maldad y abuso ante el pueblo. Apenas uno o dos de los príncipes entre cada 30 o 40 o 50 años mostraba tener respeto por Dios. Intentaban un avivamiento, pero lo único que conseguían era una pequeña reforma. En realidad, el corazón de Israel ya no honraba a Dios. Ya no era el Dios de David para ellos. En su mayoría fueron tan corruptos que terminaron siendo un pueblo débil y cobarde. En semejantes condiciones de debilidad y cobardía, eran presa fácil para casi cualquier conquistador. En vano fueron los gritos de los profetas diciendo: vuélvanse a Dios, Dios se volverá a vosotros. Ellos no creyeron las advertencias y pienso, quizá tan igual a la indiferencia que la gente de hoy día muestra cuando escuchan a un predicador con pasión decir: vuélvanse a Dios, entre tanto hay tiempo. A los hebreos les importó un comino. Ellos creyeron que la religión era solo para alcohólicos, para drogadictos, para enfermos o para ancianos. Nunca para ellos. Igual que hoy día, la gente cree que las iglesias es para gente discriminada, pero no para ellos que están siendo tan prósperos y que están disfrutando tan buen momento con su familia. Fue así como finalmente terminaron en las fauces del león de Babilonia. El ejército de Nabucodonosor derribó prontamente los muros de la ciudad santa. Su poderío debería quedar claro y también su salvajismo. Sus soldados, escuche esto, golpeaban a los niños recién nacidos contra las peñas. Descuartizaban a las mujeres embarazadas y sacaban a sus bebés frente a su familia. Que todos experimentaran que ellos eran el poder en el mundo conocido. Extrañamente, no todos en Babilonia eran salvajes. Algunos de ellos mostraban cierta educación. Debo decir con cierta curiosidad, entre los que mostraban educación estaban puntualmente el mismo Nabucodonosor. Él, hasta donde yo creo, no se complacía con ese salvajismo en sus conquistas. Ordenó que a todos los judíos expertos en letras, en matemáticas, en religión, en arte y en cualesquiera otras ciencias fueran llevados hasta Babilonia. Y si eran jóvenes, mucho mejor. La orden fue: hay que extraer de ellos lo mejor de su ciencia, de su arte, de su cultura. Esto es a lo que los historiadores hoy día llaman transculturización. Cuando un imperio intenta transferir su cultura a una pequeña aldea. Pues bien, entre estos letrados, ustedes conocen algunos, y debo también acotar, estos letrados eran los que temían a Dios. Estos que eran expertos en matemática, en religión, en ciencias, eran también expertos en sentir temor por Dios. Ustedes conocen, entre otros, a Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. También conocen a Nehemías y a Ananías, su primo, dos de los príncipes de Jerusalén, y que se
cuántos más. Ellos fueron llevados cuando apenas eran muy chicos. No sé si habían alcanzado los 15 o quizás los 20 años. A diferencia de otros conquistadores, Nabucodonosor quería que Babilonia se convirtiera en la meca de la cultura, del arte y de la ciencia. Por eso es que quería a estos judíos. Por eso también se conoce en la historia de la antigüedad como a Babilonia, la biblioteca más grande de todos los tiempos. También ustedes habrán oído que los jardines colgantes es una de las 7 maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Esto es precisamente el contexto de lo que estoy hablándoles. Ahora voy a ir a nuestro sermón de hoy. Entre esos chicos que se llevó cautivos, que eran temerosos de Dios, por supuesto, muy pocos. Se fueron grandes músicos, grandes poetas, levitas consagrados al pueblo hebreo. Y es ahí donde nace el salmo que hoy vamos a estudiar, pues los babilonios exigían a estos poetas y músicos que los entretuvieran con su arte, que les deleitaran con su música. Los judíos eran famosos, ellos habían puesto la mística de ser punta de lanza en las grandes batallas, como grandes salmistas, grandes músicos. Todo mundo alguna vez escuchó hablar del dulce cantor de Israel. Ahora los babilonios quieren que se les entretenga con ese arte, que compongan música para ellos. Y es ahí en donde surge el salmo que hoy vamos a estudiar, titulado Cuando el pecado te roba la inspiración. Vayan a Salmo capítulo 137. No se pongan de pie, solo voy a leer un verso. Cuando el pecado te roba la inspiración. Capítulo 137, libro de los Salmos, verso 1. ¿Listos? Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. Digan esto en voz alta. Y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Señor, te ruego tu Espíritu hable a nuestras vidas, que recibamos edificación a través del estudio de tu palabra. En Cristo Jesús te pedimos tu guía. Amén y amén. Alguien dijo que cuando se nace esclavo es difícil anhelar ser un hombre libre. Se está tan acostumbrado al maltrato, a la maldad, a las privaciones, a un ambiente podrido, que no hay razón para desear lo contrario. Nunca se ha sabido lo contrario, pero que cuando un hombre nace libre y por los altibajos de la vida, un maldito día lo convierten en esclavo, cada día es el infierno para él o para ella. Y eso es precisamente el contexto de este estudio. Estos músicos nacieron como hombres libres. Ellos habían dedicado su arte y la pasión de sus talentos para adorar a Dios. Ellos no estaban a gusto que los babilonios los ridiculizaran y les exigieran que declamaran salmos para ellos o que compusieran sus cantos para entretenerlos. Uno de los lugares más hermosos que he visto en internet, en fotos por supuesto, son las riberas de 2 de los ríos que bañan a lo que yo llamo la tierra más emblemática del planeta. Estoy refiriéndome al río Tigris y al río Éufrates, ambos en Babilonia. Aún sin trabajar nada el hombre en sus riberas, siguen siendo sitios paradisíacos.
Puedo imaginar en la época de Nabucodonosor, alguien que diseñó un sistema de riego aún dentro de su ciudad, sin existir electricidad, sin existir motores de vapor o cosas parecidas, en una ciudad enorme, en edificio, jardines colgantes. Puedo deducir que él amaba la naturaleza y que los ríos eran algo que cautivaba a los músicos y a los poetas. Pues bien, sin duda, alguna de esas riberas era alguna especie de anfiteatro en donde la inspiración cobijaba a cualesquiera neófitos en la poesía o el canto. Y es ahí donde llevaron a los judíos: compongan música para nosotros. Voy a intentar ahora, por supuesto, es un abuso lo que voy a hacer, porque no creo que exista mortal alguno hoy día que pueda intentar declamar un poema en ninguno de estos salmos. Por supuesto, es un soliloquio y yo intentaré, para que ustedes logren entrar en el contexto de lo que este poeta estaba desnudando su corazón, intentaré declamarlo. Nací en la cuna del planeta, allí mismo donde Dios colocó el principio de todo. Ur de los Caldeos es su nombre. Si ustedes lo ignoraban, allí es donde Dios escondió el Edén. ¿Quién sabe dónde? Quizás allí mismo está hoy día. Hay un ángel que vuelve invisible el paraíso de Dios mismo. Con el correr de los años se convirtió en una tierra de maldad. La creación de Dios, el hombre la convirtió en tierra podrida. La profecía dice que aquí será el final de este planeta. La apocalíptica Babilonia, vaya inimaginablemente la del más grande de todos los artistas, el Dios creador de todo, el mismo sitio en donde coloca el paraíso, es el mismo sitio en donde la tierra termina, principio y fin, alfa y omega quizá. En este río se bañaron los más grandes. Creo que ustedes ignoran que el mismo padre de la fe disfrutó de las aguas de este caudal. Sí, estoy hablando de Abraham y de su hijo. El Tigris y el Éufrates se enseñorean sobre estas tierras como si fueran dos grandes reyes que enriquecen a los que ellos bañan. Pero ¿qué me importa su río? Me importa un comino los que algún día se bañaron. Ahora estas aguas bañan a los asesinos de mi pueblo, bañan a aquellos que estrellaron a mis bebés en una peña. Para colmo, ahora me exigen que me inspire frente a sus ríos y que les entretenga con la música de Sión, la música de la ciudad de mi Dios. No me importa cuánto me lo pidan, colgaré mi arpa en un sauce, pierda mi mano derecha su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar antes de yo cantar a los ríos de Babilonia y olvidar la ciudad de mi Dios y de mis padres. Oh Dios, por favor, acuérdate de la maldad de los hombres que estrellaron a mis hijos en una piedra. Devuélveles el mal que le hicieron a Jerusalén. Venga a los justos. Dije
que cometería un abuso al intentar declamar lo que el Salmo dice. Ahora tomen el Salmo 137 y vamos a leer verso a verso de qué se trata. ¿Listos? Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Dios en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurada el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Bueno, espero que ahora entiendan muy bien el dolor de los que compusieron este salmo. Como dato curioso, con el correr de los años han surgido 3 o 4 grupos que convirtieron este salmo en un salmo muy escuchado en el planeta, sin saber la gran mayor parte de gente lo que estaban escuchando. Por cierto, sacamos unos pequeños cortes. Si los corres ahorita, el primero es Richie, no me acuerdo qué. Oh, Richie Roots. Fue la primera versión que se escuchó en el mundo moderno. By the rivers of Babylon, baby sat down, and por alguna razón que yo no entiendo, ponele pausa. Ponele pausa. Por alguna razón que no entiendo, los grupos con los que se inició esto fueron grupos de Jamaica, Bahamas y un poco de, aunque dice los conocedores que al final se convirtió en música disco, en realidad a mí no me suena así. Este fue el segundo grupo que la hizo famosa. Correla ahora. require from us a song. How can we sing King of a song in a stray? La tercera. Este es Boney M. Ponele pausa. Boney M es el grupo que en los años 70 se convirtió. ¿Saben que el único grupo que se ha acercado al éxito de Boney M son los Beatles? Y no es que Boney M conquistó mucha música como los Beatles. Ellos se hicieron famosos solo por By the Rivers of Babylon. Y no descubrí por qué esta palabra Boney. Yo me sigo preguntando si había algo. Se supone que era un fulano y lo de M es porque eran 4 solistas y las 4 barras. Pero ¿de dónde salieron? Algunas de sus biografías narran sobre sus inicios en música gospel, eso significa en música cristiana, música evangélica, en fin. Un buen día decidieron readaptar la música de los Melodians y de Richie Roots y compusieron lo que van a escuchar al principio. Esta canción estuvo en el Reino Unido y no me acuerdo qué otro, en otro sitio. En ese entonces, algo así como la meca de la música. 5 semanas seguidas como la canción más escuchada en el mundo. Solo los Beatles han conseguido algo parecido.
y fue un salmo. Escuchen cómo ellos lo compusieron. Literalmente, la música cambia, pero la letra es literal de la Biblia. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will, when we remember Zion. Cortalo. Por supuesto que al ver el video descubrimos la ignorancia bíblica e histórica de los que la compusieron, porque están cantando como si fuera un himno de alegría. Es un himno de lamento, es un himno de dolor, en donde ya ustedes escucharon una evocación del dolor con el que ellos lo cantaron. Claro que hoy día las sinagogas judías lo entonan como una especie de eslogan: nunca volveremos a ser esclavos. Por favor, si vienen los músicos, ahora les vamos a cantar nuestra versión, que espero nos lleve a la fama también en el Reino Unido. Y por supuesto que les animo a que lo canten. Ahora que ustedes saben el porqué de este canto, el sentimiento con el que el Espíritu de Dios lo colocó en ellos, pues que usted y yo también aprendamos a alabar al Señor con estos salmos en el contexto del por qué fueron escritos. Pero no les quito tiempo, adelante. Dale, Marlon. Espéreme, hermano. ¿Y qué pasó? Vamos a necesitar la letra. ¿Te dormiste? Sí. ¿Se apagó? ¿Se trabó? Ah, igual que todos los que están ahí atrás. Ahí viene ya. Sí, ok, córralo entonces. Dale, Marlon. Por los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, recordando a Sion. Por los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, recordando a Sion. Y los que nos habían llevado en cautividad nos pidieron una canción, pero ¿cómo cantaremos al Señor aquí? Y los que nos habían llevado en cautividad nos pidieron una canción, pero ¿cómo cantaremos al Señor aquí? Si me olvido de Jerusalén y mis manos nunca puedan tocar y mis labios no puedan cantar su gloria. Si me olvido de Jerusalén, que mis manos nunca puedan tocar y mis labios no puedan más cantar su gloria. Por los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y aún lloramos, recordando a Sion. Por los ríos de Babilonia, allí nos sentamos y aún lloramos,
Si usted va a preguntarme, oiga, pastor, quédense aquí porque ya casi termino. Oiga, pastor, ¿y usted cree que ese grupo se volvió tan famoso, igual que los anteriores, por haber cantado un salmo? Ni la remota idea tengo. Lo que sí puedo decirles es que conozco cuando menos 2 de los grandes ángeles de la voz que se convirtieron en grandes por cantarle a Dios. A lo mejor usted ignora, el primero de ellos, Elvis Presley, que era cantante del coro de la iglesia. Y quizás usted ignora que lo mismo sucedió con Whitney Houston, la que recién grabó El guardaespaldas. Para quienes lo ignoran, ella, antes de saltar al cine, era la corista o la voz principal del coro de una iglesia bautista, en donde el pastor de la iglesia era su hermano menor. Pidió permiso al diaconado y a la directiva para intentar recuperar a su hermana durante 1 año, por lo que la fama le trajo en drogadicción y cosas parecidas. Pero esas voces de ángeles empezaron cantando a Dios. Y tampoco debe sorprendernos que algunos creen que Satanás era el director de la orquesta en el cielo, porque todos sabemos que la música siempre ha tenido un lenguaje que el alma no puede descifrar. Sin embargo, en español sí podemos descifrar un poco este salmo como metáfora hacia nuestro diario vivir y hablar del dolor del destierro y decir que lo mismo sucedería con aquellos que en la iglesia de Cristo alguna vez han tenido talentos y el pecado les roba la inspiración. Espero nunca suceda en su vida, pero si usted sigue haciendo gala del pecado, ahora usted le enseña a los niños con mucha pasión la Biblia. Ahora quizás usted es líder de un equipo y les está guiando a conocer del Señor a un grupo de hombres. Ahora quizás usted ejecuta alguno de los instrumentos musicales. Ahora quizás usted es un predicador. Si usted o yo le damos la espalda a Dios y el pecado se entrona en nuestro corazón, también vamos a perder la inspiración, o mejor hablemos con términos bíblicos, la unción del Espíritu en nuestra boca. Y entonces nos tocará, junto a los ríos de Babilonia, recordar lo que hacíamos en la casa de Dios. Y estos que los llevaron a la cautividad, los humillaban y se burlaban diciendo, canten para nosotros. Es como aquel blasfemo que ridiculiza nuestro evangelio cuando estamos en una mesa llena de hombres o mujeres paganos y que hace bromas y nos dice, ¿y vos que no sos el aleluya? ¿Qué haces aquí? O aquella persona que nos ridiculiza sobre nuestra fe por estar yendo en caminos de oscuridad. Eso nos roba la inspiración. Finalmente, leí en uno de los comentarios de historia que en el sur de África, en donde hay más pobreza y más hambruna, es costumbre de los vendedores en la calle, cuando la gente quiere comprar huevos, tener una olla de barro en la mesa junto a los huevos, y que la gente elige los huevos y los lanza en la olla de barro con agua, y que cuando los huevos se ahondan en la olla es porque están frescos, porque están sanos, pero los huevos que quedan en la superficie es porque ya están pasados de tiempo, podridos. Y no sé si es cierto o no, nunca he tomado el tiempo de corroborarlo, pero sí me impactó el pensar
que eso es muy parecido al testimonio de algunos de nosotros los cristianos. Cuando nuestra fe se ahonda y echa raíces en la palabra de Dios, como consecuencia servimos, nos involucramos, buscamos humildad, intentamos restaurar el matrimonio, pedir perdón, casarnos. Es porque nuestro testimonio tiene peso y se enraiza. Pero aquellos que vienen a la iglesia por cualesquiera razones, su vida está en la superficie, no conocen de Dios. Espero que no sea su caso. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por hablarnos. Y si hay alguien sin Jesús, te ruego toque su corazón. Ministre su vida y él o ella puedan venir a Cristo. ¿Habrá esta noche alguien que nunca antes ha abierto su corazón a Jesús y me deja orar con usted? ¿Alguien que levanta su mano? Doquiera esté, nomás ponga su mano en alto y déjeme orar con usted. Alguien en medio nuestro que nunca antes recibió a Jesús. Señor, si somos salvos todos, gracias, ayúdanos a depender de ti. Y ahora que queremos honrarte con nuestros diezmos y ofrendas, te suplicamos bendigas este dinero, bendigas al dador alegre. Gracias por tu bendición en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.